Las medidas de posición son las que dividen a los datos en partes iguales. Se clasifican en cuartiles, deciles, percentiles. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Cada uno de estos datos representa un 25%, el primer cuartil un 25%, el segundo cuartil sería un 50% y el tercer cuartil un 75% de los datos. Los deciles son los 9 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, los cuales determinan los valores correspondientes a un 10% el primer decil, un 20% el segundo decil, un 30% el tercer decil y así sucesivamente. Los percentiles son los 99 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Cada uno de estos corresponde al 1%, por lo tanto el primer percentil sería el 1%, el percentil 54 sería el 54% de datos y así sucesivamente. Para calcular la posición del cuartil, solo debemos multiplicar la posición donde se encuentra el cuartil solicitado por el número total de datos y dividimos entre 4. Buscamos en la frecuencia acumulada un valor igual o mayor que el obtenido. Para calcular la posición del decil, multiplicamos la posición del decil solicitado por el número total de datos y dividimos entre 10. El valor obtenido lo buscamos en la frecuencia acumulada para ubicar su posición. Para calcular el percentil, solo multiplicamos la posición del percentil solicitado por el número total de datos y dividimos entre 100. Buscamos entre la frecuencia acumulada un valor igual o mayor que el obtenido para ubicar su posición. Ahora calcularemos algunas de las medidas de posición y las ubicaremos dentro de la tabla de distribución de frecuencias. Cuartil 3. Multiplicamos la posición del cuartil solicitado por el número total de datos y dividimos entre 4. Obtenido el valor, buscamos en la frecuencia acumulada un valor igual o mayor que el obtenido. Decil 1. Multiplicamos la posición del decil solicitado por el número total de datos y dividimos entre 10. Buscamos en la frecuencia acumulada un valor igual o mayor que el obtenido. Y ubicamos el decil. Porcentil 97. Multiplicamos la posición del porcentil solicitado por el número total de datos y dividimos entre 100. Buscamos en la frecuencia acumulada un valor igual o mayor que el obtenido para ubicar el porcentil. Ubicamos dentro de la tabla de distribución de frecuencias los porcentajes obtenidos. En este caso, el 75% de los datos que corresponden al cuartil 3, el 10% de los datos que corresponden al decil 1 y el 97% de los datos que corresponde al percentil 97.